primer lugar quería agradecer la invitación para estar acá, al equipo organizador del evento y en particular a Lita Donoso, porque tal como decía recién, ¿qué hace una abogada y periodista en este espacio? Bueno, ¿qué hace un psicoanalista en este espacio también? Soy en primer lugar eso, soy psicólogo, soy psicoanalista, me dedico a la clínica con niños, con adolescentes, con adultos. Y desde hace poco más de 10 años me dedico específicamente a la investigación y al tratamiento de adicciones. Mi carrera arrancó en primer lugar con las adicciones a las drogas y el alcoholismo. En otras latitudes, lo habrán notado por la tonada. Actualmente, desde hace algunos años, me dedico a lo mismo acá. Y los últimos años he ido virando un poco hacia la investigación y el tratamiento de la adicción al juego. Me desempeño actualmente en Entre el Azar, que es un centro de tratamiento de las ludopatías y las adicciones al juego en general. Y en los últimos años hubo dos eventos que despertaron mi interés por la cuestión de la tecnología. Y como mi punto de mira suele ser las adicciones, digamos, es un punto de vista al que siempre vuelvo, me empecé a interesar por las ciberadicciones, las tecnoadicciones, las adicciones a la tecnología, sea como sea que se las llame. En primer lugar, en una capacitación a preceptores de una escuela de Vicente López, en la que me solicitaron junto a otros colegas ir a hablar y a capacitarlos sobre adicciones, me encontré con una sorpresa. La primera pregunta que hicimos, digamos, en este espacio de reunión con preceptores fue: ¿cómo se encuentran ustedes con la temática de las adicciones, las drogas, el alcohol en esta escuela en particular? Y una respuesta casi unánime fue: acá casi no hay consumo de drogas, casi no hay consumo de alcohol. Bueno, ponele. Vamos a darles el beneficio de la duda. Ahora, acto seguido, el énfasis estuvo puesto en el celular, en la tablet, en la compu. Nos dicen, lo que a nosotros nos duele la cabeza, digamos, es qué hacer con los celulares dentro del aula de clases. Por favor, oriéntenos un poco en eso. Ese acontecimiento, para mí fue un acontecimiento, digamos, escuchar eso, me mostró muy, muy de cerca y de manera muy viva el desfasaje en el que vivimos hoy. Se ve que el desarrollo tecnológico y el desarrollo de la ciencia avanzó por un carril, y el desarrollo de lo humano, por decirlo en términos generales, el desarrollo moral, el desarrollo de la educación, de nuestras instituciones, el desarrollo de la familia, avanzó por un carril, no sé si paralelo, pero un carril en el que el tren avanza más lento. O sea, la comprensión que tenemos del avance de la ciencia y de la tecnología es siempre tardío. Estamos 1, 2, 3, hasta 10 pasos atrás de eso. Me di cuenta entonces que la escuela es un espacio, es una institución tradicional que todavía tiene dudas y serias vacilaciones en torno a qué hacer con eso. Porque lo que nos comentaban precisamente en ese espacio era que algunos docentes decidían dejar por fuera el celular. Y eso les traía un determinado tipo de problemas. Y otros habían decidido integrar el celular al aula de clases. Por ejemplo, hoy van a investigar sobre la Revolución Francesa. Bueno, cada uno busca en su celular el tema, etc. Y eso les traía otros problemas, porque con el celular en la mano, sabrán, empiezan a aparecer los globitos y lo que era una búsqueda inicialmente deriva en otra cosa. Ese fue un primer acontecimiento que a mí me motivó a investigar el tema. Y otro fue un paciente, un adolescente. En realidad fueron sus padres. Una pareja de padres toca la puerta de mi consultorio y me cuentan de su hijo de 15 años que no socializa. Ese fue el motivo de consulta, esa fue la demanda de ellos. No socializa, estamos preocupados porque queremos que haga amistad, que se vea con sus primos, pasa todo el día jugando a la computadora. Bueno, empezamos a indagar qué juega. Fortnite, ¿alguno conoce eso? ¿Conoces? Si a alguien le suena esa palabra es porque ya en cierto modo están en tema. LOL,
League of Legends. ¿Le suena? Bueno, veo varias caras afirmativas. Son los dos juegos del momento, al menos en la Argentina. Me atrevería a decir que en el mundo hispanoparlante son los juegos de moda, son los juegos del momento. Para niños y adolescentes. Pasa pegado a eso y pasa pegado a FIFA. FIFA, conocen el de fútbol. Les pregunto, ¿él va a venir acá? ¿Va a querer venir acá? Me dicen, no. De entrada, no le gustan los psicólogos. ¿Qué hacer? Bueno, en el momento, empezar a pensar en una estrategia, digamos. No es que yo tenía preparada una estrategia previa para esto. Fue como toda primera consulta, fue un encuentro con lo inesperado, con lo nuevo. Y les propongo a los padres que le ofrezcan a su hijo venir a jugar FIFA conmigo. Fortnite y el otro no, ese sí que hasta ahí no llegué. FIFA alguna vez jugué, entonces bueno, me conseguí un par de joysticks, bajé el juego en mi computadora y el chico accedió. Bueno, en resumen, empiezo a notar que el chico jugaba solo en la computadora, no es que jugaba online, porque hay una diferencia, digamos, jugar con otros, jugar solo. Por más que esos otros estén del otro lado de la pantalla y no sabemos si están en Singapur, si es el vecino, no lo sabemos. Pero al menos está la perspectiva ahí de un otro, del otro lado de la pantalla. Él no tenía esa perspectiva, era un chico muy especial. No tenía intención de que hubiese otro del otro lado de la pantalla. Entonces, el primer movimiento en la terapia fue hacer un forzamiento a su posición, digamos. O sea, vos jugás solo, acá te estoy invitando a jugar con otro, veamos qué pasa. Y en el qué pasa, jugando partidos de FIFA, en las primeras entrevistas, o en las primeras partidas, digamos, había un silencio rotundo de parte de él y yo tratando de charlar. Cuestión de que al poco avanzar el proceso, él empezó a soltarse y empezó a responder a mis preguntas y empezó a contarme de su vida. Fue como el caballo de Troya, digamos, el FIFA. A partir de este objeto tercero que está ahí, a partir del intercambio con la pantalla, pude empezar a acceder a su vida y él empezó a poder poner en palabras lo que le pasaba. Y lo primero que me dijo es que sus viejos no le daban ni 5 de bola. Entonces, bueno, hay un adulto acá que sí te está dando bola y que además te está dando bola en algo que es relevante para vos. Entendí con este caso, en primer lugar, que la tecnología, que sea la Play, sea la computadora, sea el celular, sea la tablet, pueden ocupar un lugar fundamental en la vida de un joven o de un niño. Es decir, si hay una intensidad puesta en ese aparato, es por algo. Es por algo. Y empecé a entender, digamos, que la función que tenía el videojuego para este chico era el de soportar la vida familiar, soportar el abandono. Ahora, lo soportaba con más abandono, porque no es que estaba charlando con otros. Pero bueno, era el recurso que tenía a mano, era el recurso familiar que le dispusieron. Me gustaría decirles un par de cuestiones sobre las adicciones en general para empezar a pensar en la tecnología en particular. Cuando les digo la palabra adicción, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Drogas. Si no es drogas, es alcohol. Bueno, en primer lugar drogas, en segundo lugar alcohol, después vendrán las otras. Pero lo que tenemos en general en mente es eso, sustancias. Hay que decir que la adherencia compulsiva a un objeto es algo que existe desde los orígenes de la cultura. Vale la pena decir que nunca tomó el matiz epidémico que toma actualmente. O sea, hoy en día se habla de una adicción generalizada, o sea, adicción por todos lados. Y además de adicción a distintos objetos. Lo que antiguamente podía ser una práctica que dignificaba al hombre como el trabajo, hoy en día puede transformar a una persona en workaholic, en trabajólico. O sea, hoy en día vivimos en una época, en una sociedad de consumo, donde la adicción es una posibilidad muy a la mano de cualquiera
Y es una posibilidad para engancharse con cualquier cosa. O sea, hoy en día cualquier cosa puede devenir objeto de adicción. Se ha hablado incluso de adicciones a personas, por ejemplo. Habrán escuchado más de algún caso de un hombre, de una mujer que no puede separarse de su pareja pese a que la relación es absolutamente tóxica. Bueno, habría que ver si eso es una adicción o es otra cosa, pero lo adictivo pareciera ser que está en todas partes. Cada uno, me parece, podría dar testimonio incluso de algún caso conocido, algún vecino, algún familiar, algún amigo que haya sufrido una adicción. Ese es el marco, digamos, en el cual estamos viviendo actualmente. La adicción como una patología, como un problema muy generalizado. Ahora, ¿dónde reside la adicción? ¿Dónde está la causa de la adicción? Tal vez si hacíamos esta pregunta hace 50 años, la respuesta era unánime. Es la droga. O sea, ¿cuál es la causa de la adicción? Es la droga. ¿Cuál es la causa del alcoholismo? El alcohol. Uno puede preguntarse, y bueno, ¿y por qué unos hacen adicción habiendo consumido droga y otros no, también habiendo consumido drogas? O algunos que consumen alcohol se hacen alcohólicos y otros no. Ahí hay una variabilidad. Empezamos a ver una variabilidad. Desde la perspectiva con la que trabajo, digamos, desde el marco teórico con el que trabajo, la adicción no está en las cosas. No es un problema de las cosas, es un problema de las personas. Más bien, es un problema de la relación que establecemos con las cosas, de la relación que establecemos con las drogas, con el alcohol, con el juego, con el trabajo, con la tecnología. Y eso además en un contexto determinado. Quiere decir que lo que hoy consideramos adicción tal vez hace 100 años no era considerado como tal. Hay un estudio muy interesante, antes que eso. Freud, principios del siglo XX, ya había establecido que lo central en una adicción no tenía que ver con el objeto de adicción, sino con la fuente de la cual brota la compulsión o ese empuje a consumir. Y la fuente es siempre de uno, es siempre subjetiva, está en uno. Tiene que ver con determinadas características, con determinadas decisiones de cada persona. Hay un estudio muy actual que confirma un poco esto. Se estudió por vía de neuroimágenes cómo es la activación cerebral de una persona cuando consume heroína, la droga más potente, la que genera adicciones más fuertes, más duras, más estables, versus un adolescente jugando al World of Warcraft. Es un juego también muy, muy conocido. La activación cerebral es la misma. Las zonas que se activan son las mismas, la intensidad de las transmisiones es la misma. ¿Dónde está la causa de la adicción? ¿En la heroína? ¿En World of Warcraft? ¿O en otra cosa? Bueno, damos otro paso. Diré, la adicción tiene que ver con, en primer lugar, una forma de satisfacción. Con una forma de satisfacción y por otro lado, lo central para poder determinar si algo se puede tornar adictivo o no, tiene que ver con qué función le da cada uno a eso que consume. Voy a retomar esto. Ahora quisiera decir algunas cuestiones sobre lo digital. Vivimos en un mundo digitalizándose, lo diría así. No es un mundo del todo digital, pero lo virtual, los espacios virtuales cada vez más empiezan a tomar presencia en nuestra vida cotidiana. Esto que ha sido llamado la revolución digital, que ha generado un cambio explosivo, digamos, en cómo nos relacionamos entre nosotros, en cómo nos relacionamos con las instituciones, con lo social, en cómo nos relacionamos con los objetos del mundo y en cómo nos relacionamos con nuestro propio cuerpo, es algo que nos tiene un poco perplejos como sociedad. Ahora, en medio de toda esa perplejidad, sí me parece que podemos constatar que hay ciertos intentos de tomar posición. Por ejemplo, si les pregunto a ustedes, ¿la tecnología es buena o es mala? ¿Neutra?
¿Es buena? ¿Depende? Que levante la mano quien dice depende. Los que dicen que es buena. Los que dicen que es mala. Más de alguno debe pensar que es mala, ¿eh? Pero bueno, soy de la opción, soy de la opinión de que depende en realidad, depende del uso que se le dé. Cuando fue lanzado el microondas como un objeto de uso doméstico, hubo una fuerte resistencia al uso del microondas. En realidad, cada objeto tecnológico que ha sido lanzado al mercado ha producido fuertes resistencias por un lado y fuertes fascinaciones por otro lado. Ahora, tendemos a enjuiciar la tecnología, a decir, bueno, es buena, es mala, y la verdad es que desde mi perspectiva hay que pensar eso caso a caso, y para poder saber si es buena o mala para alguien es necesario entablar un diálogo con esa persona. O sea, desde afuera es difícil poder decirlo. Siempre es necesario entrar en el mundo de esa persona, como tuve que entrar en algún momento en el mundo de este chico que no socializaba, usando los recursos que tenía, o sea, el FIFA. Es a partir de eso que uno puede decir, bueno, es malo, es tóxico, es menos tóxico, le sirve para esto, le sirve para esto otro. Vivimos en un mundo que abunda en conexiones, pero en el cual nunca nos habíamos sentido tan solos. O sea, la soledad también es una epidemia contemporánea. La soledad y el aburrimiento. Es muy curioso eso, que en un mundo en el cual tenemos todo para entretenernos, no soportemos el tiempo libre, no soportemos los tiempos de ocio, y en el cual tenemos todo para conectarnos, sufrimos como nunca el estar solos, el abandono, la falta o la precariedad de los vínculos. Por otro lado, es un mundo en el cual cada vez más vemos el mundo desde las pantallas. Incluso nos vemos a nosotros mismos desde las pantallas. Tuve una paciente que la diagnosticaron de bipolar. Yo no trabajo mucho con esos diagnósticos, pero la diagnosticaron de bipolar porque tenía alzas y bajas en el estado de ánimo. A veces muy eufórica, a veces muy depresiva. ¿De qué dependía esas alzas y esas bajas? De los likes. De los likes de Instagram. Entonces, a veces llegaba a una sesión y me decía, hoy me siento linda. Porque, bla, 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 y me empieza a contar que subió una foto y que tuvo tantos likes y que además no eran likes cualquiera, sino likes de Juanito, Pedrito y qué sé yo. Y otra sesión, bueno, se sentía mal, se sentía fea, se sentía gorda, era así, pero se sentía gorda, porque en el espejo de Instagram, porque la verdad es que las pantallas funcionan como espejos, en el espejo de Instagram había tenido pocos likes, había tenido poco éxito. Es decir, la cuestión del éxito y del fracaso, entre otras cosas, está en el bolsillo, digamos, y fluctúa como fluctúan los deditos para arriba, los corazoncitos de Facebook, de Instagram. Ahora, el espacio virtual es también hoy en día un espacio de transmisión de saberes. Los niños y los adolescentes cada vez menos se dirigen al mundo adulto, cada vez menos se dirigen a las instituciones que antiguamente portaban el saber, la escuela, la familia, qué sé yo, a los espacios como la biblioteca, y cada vez más recurren al espacio virtual. Escuché de un paciente, no lo atendí yo, lo atendió un colega, que también, padres muy lejanos no por falta de afecto, sino por exceso de trabajo. Un chico que era muy ávido de saberes, o sea, era un tipo que voraz, digamos, quería saber. Su fuente era internet, siempre, porque los padres no estaban trabajando. Ahora, hay saberes y saberes. Si uno quiere saber de la Revolución Francesa, bueno, internet. Ahora, el chico aprendió a afeitarse con un tutorial, por ejemplo. Esto 10 años, o sea, 11 años. Empezó a crecer y empezó a tener otras preguntas. Preguntas propias de la adolescencia.
¿cómo acercarme a una chica? Bueno, y lo cierto es que Yahoo da respuestas. Y si ustedes hacen el ejercicio de poner la pregunta que se les ocurra en Yahoo, van a encontrar alguna respuesta. Tutoriales sobre cómo encarar a una chica. Y fue en ese punto en el que él empezó a angustiarse. O sea, fue en ese punto en el cual empieza a pedir por un analista. Los padres piden por él en realidad. Porque el tutorial no alcanzaba, digamos. Ahí por ahí faltaba un referente afectivo, un referente cercano que le diera una básica orientación que no había. Bueno, el trabajo terapéutico fue cómo acercar a estos padres a las preguntas amorosas, sexuales que tenía este temprano adolescente. Ahora, ¿quién de nosotros está libre de una adicción a la tecnología? ¿Quién de nosotros podría decirse limpio de tecnología? Es difícil, es difícil. Hay estadísticas, por ejemplo, en la Argentina que muestran que 9 de cada 10 argentinos tienen un celular. Hace 3 años salió otra estadística, que me parece menos confiable, que decía que hay 1,5 celulares por argentino. O sea, cada argentino tiene un celular y medio. No sé, tengo mis dudas respecto a eso. Pero bueno, 9 de cada 10 es un 90%. Hoy en día es muy difícil estar sustraído a eso, al uso de la tecnología. Por otro lado, los objetos tecnológicos, los celulares, las computadoras, están especialmente diseñados para generar adherencia. A mí me gusta compararlo con las papas fritas. ¿Quién se puede comer una papa frita? ¿Quién se puede comer un pochoclo? Una cabrita, como le llaman en Chile. Imposible. O sea, están diseñadas precisamente para querer una, para querer otra más, otra más, otra más, otra más. El que entró a Mac, digamos, hay un dicho, no recuerdo exactamente cómo se formula, pero si entraste a Mac no puedes salir de ahí. O sea, ¿ah? ¿Ah? Pero aparte, no puedes volver a Windows, por ejemplo. Si tienes Mac, es dificilísimo volver a Windows. Si tienes un iPhone, es dificilísimo después un Samsung, un Motorola. Quiere decir que son objetos especialmente diseñados para ir por más. O sea, para querer la nueva versión, para querer la nueva aplicación, para querer leer un mensaje más, para querer abrir una pestaña más en el navegador. ¿A quién no le pasó de acá? Abrir el celular, digo, como los antiguos, entrar al celular. Entrar al celular para revisar un mensaje cortito y de pronto darse cuenta que pasaron 2 horas de navegación inconsciente. O sea, apareció un globito de pronto y bueno, vamos por eso y ese te lleva a otro y a otro y a otro y una foto de Instagram y otra y bueno, ¿y por qué no vemos Facebook ya que estamos en Instagram? Y bueno, ya que estamos en esto, Tinder, no sé. O sea, la lógica de los aparatos tecnológicos y del espacio virtual, de las aplicaciones, de los programas, de las páginas, está pensado para querer siempre un poco más, para quedar siempre un poco insatisfechos hasta que quedemos hasta acá, porque también nos pasa o suele pasar que llega un punto en el que nos duelen los ojos y hay como una sobreingesta de imágenes. Hay que decir que la adicción a la tecnología es un buen negocio. Es un buen negocio para ciertos sectores, obviamente. Es un mal negocio para el adicto. Pero es un buen negocio. El adicto es, en general, el comprador, el consumidor ideal. ¿Qué mejor para alguien que vende algo que, bueno, y que quiere ganar plata, obviamente, que haya alguien que lo quiera comprar siempre, 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 siempre? Hay cierta tendencia, digamos, hay ciertas tendencias que se han ido perfilando a lo largo de estos años. Primero, hay un reparto en los sexos. Entre los varones predomina, sean niños o adolescentes, predomina más el uso del videojuego, de la Play en particular, del Xbox, y en las mujeres en general predomina un poco más la red social. Hay
mucho uso de red social en varones y hay chicas que juegan a la Wii, por ejemplo, o que juegan a la Play también, pero son ciertas tendencias. Hay cierta tendencia también a pasar del videojuego a la red social, como el pasaje de la infancia a la adolescencia. Hoy en día es difícil encontrar en las escuelas adolescentes que no estén en más de una red social. Eso quiere decir que es muy difícil hoy en día que los adolescentes no tengan varias personalidades, por decirlo así. Porque lo que ha permitido el espacio virtual es vivir otras vidas, vivir otros mundos. Y vivirlos a veces con una intensidad tal que toca el cuerpo. ¿Ah? Que toca el cuerpo. Hay un programa que se llama Second Life, Segunda Vida, en el cual de lo que se trata es de armarse una vida en una ciudad con otros que también se armaron una segunda vida. Uno se arma un avatar, se arma una personalidad con un skin, es decir, con un determinada configuración física, determinado pelo, determinados ojos, y uno tiene que sobrevivir ahí. Y es muy común que el adolescente ponga sus sueños ahí. O sea, en la vida real no tiene muchos dedos para el piano y ahí en Second Life desarrolla la habilidad de tocar piano y es un gran pianista, por ejemplo. Lo que nos ha permitido el espacio virtual desde Facebook hasta Second Life es precisamente vivir en realidades paralelas y vivirlas con una intensidad similar. Hay mucha gente que se angustia por lo que pasa en la red social, por los likes, por los mensajitos, por lo que aparece en el Facebook, en el Instagram. Y no solo angustia, hay mucha gente que se alegra, como la paciente que les describí hace un rato. Es decir, se viven emociones como las que se viven en la vida real, en el espacio virtual. Si bien el uso de artefactos tecnológicos es masivo, es altamente masivo, la adicción es minoritaria. La adicción a la tecnología es minoritaria. Ahora, ¿qué es lo que entendemos por adicción a la tecnología o por ciberadicción? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Así como lo primero que se les viene a la cabeza. Muchas horas de pantalla. ¿Ok? ¿Exceso? ¿Algo más? Dependencia. Dependencia. Lo compulsivo. ¿Qué quiere decir que algo sea compulsivo? Que no se puede dejar de hacer. O sea, que es imperativo, que es obligatorio, que la persona lo siente como obligatorio. Bueno, muy bien. Generalmente, cuando pensamos, por ejemplo, en las otras adicciones, las adicciones a las drogas o al alcohol, tendemos a pensar que alcohólico es, por ejemplo, el que toma todos los días o el que toma todo el día. Drogadicto, el que consume todos los días una droga o la consume muy a menudo. Ahora, hay gente que toma una copa de vino durante 40 años todos los días. ¿Es una persona alcohólica? No sé, habría que ver. No sé. En muchos casos no, de eso estoy seguro. Bueno, en el caso de la tecnología sucede algo similar. La cuestión no tiene que ver necesariamente con la frecuencia, con la cantidad, sino más bien con la posición de la persona respecto a ese objeto. Y por ahí dijeron, es una posición de dependencia, de no poder dejar de hacer esto. O sea, uno nota que hay una adicción a la tecnología cuando, por ejemplo, se corta la luz, cuando se cae Wi-Fi. Es ahí donde aparecen, me llegó una vez una consulta de un adolescente después de un corte de luz en verano. Maldito Edenor, decía. Maldito Edenor. Se cortó la luz, se cayó Wi-Fi, se cayeron 15 horas de juego. 15 horas de juego. Y no solamente se caía además un juego personal, sino un juego colectivo con otros. Es decir, se cayó una misión en un juego. Entonces, bueno, fue una hecatombe. Eso suscitó angustia en un adolescente y suscitó, por suerte, por el empuje de los padres, digamos, una consulta. Es decir, una invitación a problematizar esto que estaba pasando. Es ahí que nos damos cuenta que hay una adicción. ¿Eh? Cuando eso deja de estar, empieza a haber esa forzosidad, esa inquietud, esa ansiedad, y es porque se empieza a armar una suerte de vacío, algo falta.
Como toda adicción, no solo, como toda adicción, desde el juego virtual, el juego en el casino, el juego, más bien el alcohol, las drogas, la adicción puede tener consecuencias dañinas. En las ciberadicciones son bien particulares estas consecuencias, generalmente tienen que ver con la baja del rendimiento escolar, tiene que ver con el aislamiento, con la suba de peso, en muchos casos por el sedentarismo, problemas a la vista, fatiga, insomnio, falta de apetito y, ante todo, dificultad para encontrar satisfacciones o formas de disfrute por fuera de la pantalla. Hay que decir de todos modos que si un menor, sea un niño, sea un adolescente, pasa sus días pegado a una pantalla, es porque tiene una buena razón para hacerlo. Es por algo. O sea, antes que pensar eso como una enfermedad, como un cáncer a erradicar, les digo la metáfora del cáncer porque se ha pensado muchas veces que la adicción es cuestión de sacar un órgano prácticamente, o sea, sacar la sustancia o sacar el objeto tecnológico y después, bueno, la cosa se arregla sola. No va por ahí. Si una persona tiene una adherencia compulsiva a un objeto tecnológico es por algo y es porque cumple una función importante para esa persona. Y es una función que como adultos tenemos que tratar de leer, de interpretar. O sea, hay que en esa adicción tratar de decir, bueno, acá está pasando algo más. Esto es solamente la punta de un iceberg. Porque las adicciones no vienen porque sí. Las adicciones siempre responden, en primer lugar, a una coyuntura vital, a determinadas preguntas, interrogantes, problemas de una persona, en un determinado contexto que ofreció esos aparatos o esos objetos, y además depende de una decisión. Las adicciones, a diferencia de otras problemáticas de la salud mental, se caracterizan porque, pese a que la persona lo vive como si fuese una obligación, volver a consumir, volver a meterse en la pantalla, hay siempre una decisión en juego. Y es en base a la existencia de esa decisión que podemos hacer un tratamiento. Pues si el sujeto no decide, si el niño o el adolescente no decide jugar nuevamente una partida, volver a postear una foto en Instagram, si no hay esa decisión no hay tratamiento posible. Salvo encerrarlo, digamos, y quitarle, aislarlo del mundo y aislarlo de los aparatos tecnológicos, cosa que hoy en día es muy difícil. Muy, muy difícil. Quiere decir que cada niño y cada adolescente tiene su propia red social. Tiene su propia red social, tiene su propio aparato tecnológico. Esto es radical. Puede haber dos chicos que están jugando en línea a Fortnite y sin embargo cada uno está jugando un juego distinto, cada uno juega una partida distinta. No por el escenario, digamos, que se juega en el juego, sino porque ese juego tiene un valor distinto, tiene un sentido distinto para cada uno. Entonces, para nosotros adultos, ese sentido debe ser una incógnita, debe ser una pregunta, debe ser una X a desentrañar. Es una pregunta para hacerle al chico, es una pregunta para hacerle al adolescente, digamos. ¿Para qué te sirve tanto esta pantalla? Es ese el punto de partida, me parece, de toda prevención y ese es el punto de partida de todo tratamiento. No solo de las adicciones al juego, sino además de los usos del juego. Hay a veces usos que pueden ser problemáticos, pero que no son adictivos. Una persona puede estar hablando o puede estar chateando en el celular mientras maneja. Tal vez eso no es adictivo, habría que verlo, pero sí es altamente problemático. Sí puede generar un accidente, por ejemplo. Las ciberadicciones, como les dije antes, dependen siempre, en primer lugar, de una decisión del niño o del adolescente de entrar a ese juego y de volver a entrar y volver a entrar y volver a entrar. No solo al juego, a la red social, a lo que sea. Pero por otro lado, se da siempre en una configuración familiar determinada. Es decir, no toda familia posibilita esos artefactos. No, en primer lugar eso, o sea, los niños no nacen con un celular en la mano.
Es siempre el celular de un adulto, se lo quitan a un adulto o el adulto se lo regala de entrada. Hasta acá. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? Benjamín, yo quería, acá, Lourdes, decir cómo hacemos nosotros los adultos para enseñarle a los chicos, cuando en realidad nosotros mismos, los adultos, somos los primeros en ser ciberadictos. La mayoría de nosotros, los que trabajamos, estamos con el celular. Yo como periodista estoy, desde que me levanto a las 6 de la mañana hasta que me acuesto a las 12:30, 1, con el celular en la mano. ¿Y cómo hago yo para a un chico decirle, no lo hagas cuando yo soy la primera en hacerlo? Esa es la pregunta, en primer lugar, más problemática, porque no tiene que ver con el niño y el adolescente, tiene que ver con uno. Y es la pregunta del $1.000.000 también, en el sentido que es muy difícil poder dar una orientación general. Voy a dejar la respuesta para el final, cuando haga algunas menciones sobre la prevención y sobre el tratamiento. Quería, antes de eso, describirles brevemente dos grandes tendencias que se perfilan respecto al uso de los aparatos tecnológicos. Si bien cada chico está frente a su aparato tecnológico de una manera singular, de una manera irrepetible, uno podría agrupar, digamos, esas singularidades en determinados grupos. Hay al menos dos. Está por un lado el uso que permite el lazo, que permite enlazarse con otros, que está el uso que está al servicio de la socialización. En los adolescentes es muy, muy común estar en una red social o estar en un videojuego para no quedar afuera. O sea, para formar parte de un cuerpo social, de un grupo de amigos. Muchas veces esta es una función que sostiene al adolescente. Un adolescente que sufría de bullying en el colegio y que además sufría de un fuerte rechazo en su familia. Era una chica le decían que no servía para nada en la familia. Se encontró por suerte, digo, con una red social que se llama Wattpad. No sé si la conocen. Es una red social que sirve para escribir y para publicar lo que uno escribe. Y tiene un nivel de publicación increíble, digamos. Uno puede encontrar ahí novelas de chicos de 12 años, por ejemplo. Una posibilidad que para mi generación y para generaciones anteriores era inalcanzable, absolutamente inalcanzable. Se encontró con esta red social y empezó a desarrollar una escritura. Y empezó a escribir novelas. Y escribió como 10 novelas. Y a las novelas les fue tan bien que obtuvo un reconocimiento mundial. Más que mundial, de gente de diversas latitudes, digamos, de diversos lugares del mundo. Encontró un reconocimiento en la red social que no lo encontraba en casa y que no lo encontraba en la escuela. Esto implicaba que pasaba muchas horas en la computadora escribiendo. A esa chica, ¿habría que sacarle la red social? ¿Habría que quitarle la compu? Dentro de sus posibilidades de vida, dentro de lo que hay, fue lo mejor que le podía pasar. Fue lo mejor que le podía pasar. Es decir, ahí hay una función de socialización, una función que le permite articularse con otros. Y está, por otro lado, la función de ruptura. Es el caso del chico que les describía, al que invité a jugar FIFA. Hay una función de ruptura que genera aislamiento y que muchas veces puede producir una separación con los demás, con la familia, con los amigos, e incluso con el propio cuerpo. Tal vez el fenómeno más dramático que da cuenta de esto es el fenómeno otaku en Japón. Un fenómeno que apareció a mediados de los 90, en el cual adolescentes pasaban hasta 48 horas pegados a la pantalla jugando en línea y empezaron a haber muertes, porque significaban 48 horas o más a veces sin tomar agua, sin hacer sus necesidades, sin comer, ni hablar de que sin socializar, o sea, sin referirse a ningún adulto, a ningún par. 48 horas seguidas. Caen desmayados muchas veces los pibes. Bueno,
la pregunta que tenemos que hacernos es, en primer lugar, ¿cómo un pibe llega, cómo deriva, digamos, en esa situación? Y en segundo lugar, ¿cómo ningún adulto tocó la puerta de esa habitación durante 48 horas? ¿Cómo ningún adulto se sintió perturbado por esta escena, digamos? Cortinas bajas, computadora, pañales en ocasiones, pañales para no tener que levantarse al baño. O sea, ese es un ejemplo dramático. Son los menos. Acá en la Argentina no escuché nunca un caso así, pero, digamos, la red social, la tecnología puede estar al servicio de una ruptura. Bueno, ¿es posible prevenir esto? Yo supongo que sí. Yo trabajo en prevención en un municipio, en el municipio de Vicente López, y algo de lo que planteamos siempre es que la prevención es siempre una apuesta. Es una apuesta. No hay nada garantizado en la prevención, porque es a futuro y no al mediano plazo, sino al largo plazo. ¿Cómo prevenir? En primer lugar, desde el mundo adulto es necesario, me parece, tomar posición respecto a esto. Cuando les hablé de la perplejidad que vivimos como sociedad respecto a la tecnología, ahí no hay una toma de posición. De pronto nos cayó el celular en la mano y de pronto lo empezamos a usar y de pronto no nos dimos cuenta y pasábamos horas y horas en el celular. Hay una estadística interesantísima a nivel mundial que da cuenta de que en promedio en el mundo se navega en el celular 4 horas diarias. 4 horas diarias. Eso quiere decir, estudié psicología, no soy matemático, pero alguien que tenga una calculadora a mano, saque ese cálculo en horas, digamos. Un sexto del día. Un sexto de la vida, digámoslo así. Una persona de 60 años pasó 10 años en el celular. No nos dimos cuenta cómo de pronto nos vimos inmersos navegando en estas aguas de Internet. Entonces es necesario tomar posición. Y tomar posición quiere decir tomar distancia. Tomar una mínima distancia. Me gusta a mí la noción de serenidad. Es una noción que acuñó el filósofo Martin Heidegger. ¿Qué quiere decir la serenidad para Heidegger? Es poder decir sí y no frente a los artefactos tecnológicos. Frente a lo que la técnica nos ofrece, poder decir, bueno, no lo rechacemos porque eventualmente, dado un buen uso, puede traer cierto progreso a la humanidad, pero tampoco nos la creamos tanto. Es decir, como adultos tenemos que estar interrogados por la tecnología. Si no nos hacemos la pregunta de, ¿está bien esto que estoy haciendo? ¿Me gusta? ¿Me siento cómodo con el aparatito revisándolo tantas horas? Si no hay esa pregunta, es muy difícil poder transmitir esa pregunta al niño. Porque uno le puede hacer la pregunta al niño. Uno puede ir y decir, che, ¿estará bien que vos pases tantas horas frente a la computadora? Las mismas que vos, te va a decir. Bueno, el niño y el adolescente son especialistas en encontrar el punto ciego del adulto. El punto de contradicción. Que ni hablar de los adolescentes, digamos. Claro, vos me decís esto y me lo decís chateando. O sea, me lo estás diciendo además por WhatsApp. Es un contrasentido. Bueno, como adultos tenemos que estar interrogados. Si no, esa interrogación no llega al niño o al adolescente. Como terapeuta, uno tiene que estar también interrogado por la pregunta, ¿para qué le servirá este aparato o este videojuego a este chico? Porque si uno no tiene la pregunta, si el adulto no porta la pregunta, el adolescente o el niño no la pesca, no la capta. Me gusta la imagen del palo en la rueda. Mientras que el mundo avanza en dirección al empuje a consumir y en dirección al empuje al consumo de aparatos tecnológicos, uno puede poner un palo en la rueda. O sea, uno puede molestar. Si mi hijo juega FIFA, puede ser que tenga algún interés por el fútbol. Bueno, ¿no te gustaría ir a la plaza a jugar a la pelota? ¿No te gustaría, de última, ver el partido conmigo sentado en el living? No sé. O sea, es imprescindible poder ofrecerle otra cosa. Una cosa fuera de la pantalla. Algo del orden de lo mundano. Preguntarnos también los adultos, ¿cuánta libertad queremos darle a los chicos? A veces no los dejamos salir a la plaza o no los dejamos salir a la calle, pero los dejamos navegar por Internet, que es mucho más peligroso, de manera ilimitada. Es necesario estar interrogados por estas cosas.
Si pensamos qué libertad le damos para salir al boliche, bueno, ¿y por qué no pensamos qué libertad le damos para el uso del celular o para navegar por internet? ¿En qué condiciones? ¿Bajo qué circunstancias? Por último, ¿cómo tratarlas? Hay tratamiento. Al menos mi práctica cotidiana me ha dado cuenta, digamos, de que es posible tratar esto, pese a que es un objeto muy cotidiano, un objeto que está a la mano. Sí me parece imprescindible para quienes de acá se dediquen a algún tipo de tratamientos, la flexibilidad. Tratar de salir del binarismo bueno o malo, de demonizar o de encandilarse con la tecnología, sino más bien someterse, lo voy a decir así, someterse al uso que ese chico le da al aparato tecnológico. Ser sumiso a eso, a esa singularidad. Y en base a eso, poder ofrecer otra cosa. Poder ofrecer, en mi caso, por el tipo de terapia que yo hago, hablar de eso. Una palabra, hacer pasar la imagen de la pantalla a la palabra. Bueno, creo que estamos en la hora. No sé si tienen algún comentario o alguna pregunta final, no sé. Quisiera agregar que yo encontré como, yo trabajo con niños también, encontré como algo preventivo importante en Córdoba el trabajo con los pediatras, porque hay mucha madre creyendo que el bebé necesita leche, lo está privando de la mirada, dándole de mamar con el celular de la mano, y ahí tenemos el origen de un montón de después falsas patologías que andan por ahí verdaderas. Y la verdad que trabajando con los pediatras están introduciendo esto en la clínica, cómo le da la mamá, qué hace la mamá, porque si le está dando la mamá, le está mirando el celular, no le están diciendo que no lo querés de alguna manera, porque el amor se pasa con la mirada, con el bebé, no hay otra forma. Así que me parece un aporte porque los pediatras están escuchando y están haciendo hincapié en eso también. Sí, sin duda, no es tan sombrío el panorama. Sí. El problema de la definición de lo normal es que siempre se va corriendo esa definición. Hoy en día la normalidad es hiperconectada. No tenés un celular. ¿De dónde venís? Te van a decir. La normalidad es hiperconectada hoy en día. Entonces, me parece que en términos generales, cuando hay angustia, por ejemplo, cuando hay inquietud, cuando hay la sensación de que uno no puede resolver por sí mismo o familiarmente el problema, es necesario recurrir a otros. En general, no solamente respecto a la cuestión de la tecnología, porque eso hay que verlo caso a caso. O sea, la chica esta que escribía en Wattpad pasaba horas metida en la computadora. Tal vez su familia podría decir, esta chica necesita un tratamiento, pero en realidad el tratamiento lo estaba realizando en la red social. Necesitaba realizar un tratamiento la familia en realidad. Cuando hay angustia, diría. El malestar se siente, se hace saber. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Benjamín.